Para el mundo, ella era solo Ana, la mujer tranquila cuyos dedos deslizaban con una familiaridad casi reverente sobre los lomos de los libros antiguos en la biblioteca pública de Detroit. El olor a polvo y papel era su refugio, un bálsamo para una mente que un día bailó entre estrellas y proyectos de propulsión. Nadie allí imaginaba que esas manos, que ahora estampaban fechas de devolución, ya habían ensamblado componentes de motores capaces de redefinir el viaje espacial. Elena Martínez estaba muerta desde hacía 5 años, enterrada bajo capas de dolor y una traición que le robó todo. Cuando el video del desafío de Ricardo Sterling apareció en la tableta de un visitante de la biblioteca, el sonido golpeó a Ana como un choque físico. No era el desafío lo que la asustaba, sino el nombre de la empresa, un recordatorio vívido del rostro de su ex prometido y el eco de su propia ruina. Mientras tanto, en el escenario montado apresuradamente frente al hangar de Sterling Aerospace, Ricardo Sterling se sentía como un maestro de ceremonias. Las luces de las cámaras eran sus reflectores y la multitud de periodistas, su público cautivo. Por dentro, se deleitaba con su propia audacia. La idea de llamar a una mecánica de barrio para resolver un problema que sus ingenieros de vanguardia no podían era un golpe maestro en relaciones públicas. Miró de reojo a su equipo, de pie junto al motor defectuoso, y vio la tensión en sus rostros, una mezcla de humillación y ansiedad. Eso solo aumentó su satisfacción. No estaba allí para arreglar un motor, estaba allí para construir un espectáculo, para reforzar la imagen de que solo Sterling Aerospace, bajo su mando, podría manejar tecnología de punta, incluso si para ello necesitaba crear y aplastar a un oponente insignificante. Ella permaneció inmóvil durante un largo minuto, el sonido del video resonando en un rincón de su mente donde moraba el dolor. Los visitantes de la biblioteca, ajenos al terremoto que ocurría dentro de ella, continuaban hojeando sus revistas y libros. Elena sintió el sabor amargo de la injusticia, el mismo que la sofocaba todas las noches en los primeros años de su exilio. Pero bajo la capa de miedo, algo más antiguo y poderoso comenzó a agitarse. No era ira, aún no. Era una indignación fría y precisa, la misma que sentía cuando una ecuación no coincidía o un cálculo estaba peligrosamente errado. Ese motor no era solo una máquina, era su obra, corrompida y transformada en una trampa. La idea de que su trabajo pudiera fallar y matar personas debido a la codicia de otros fue lo que la hizo moverse. Se quitó el delantal de bibliotecaria, lo dobló cuidadosamente sobre el mostrador y salió hacia la luz del día, dejando a Ana atrás. Al llegar al hangar, el ruido y el resplandor del evento la golpearon como una pared. Cámaras, reporteros hablando en voz alta, el zumbido de una expectativa colectiva. Por un momento, el pánico que la mantuvo oculta durante tanto tiempo amenazó con apoderarse de ella. Apretando su pecho, sintió las miradas sobre ella, analizando su ropa simple, su rostro sin maquillaje, su postura contenida. Pero entonces vio el motor. Estaba allí, en el centro de todo, una monstruosidad de metal y cables que era una parodia grotesca de su diseño elegante y revolucionario. Una ola de claridad cortó el miedo. No estaba allí para ellos, para las cámaras o para Ricardo. Estaba allí por esa máquina, por ese rompecabezas que solo ella en el mundo entero sabría resolver. El resto era solo ruido. Ricardo levantó el micrófono, una sonrisa amplia y ensayada en el rostro. «Bienvenidos a todos». Su voz resonó por los altavoces, llena de una falsa cordialidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Hoy celebramos la innovación y en el espíritu de la comunidad escuchamos rumores sobre un talento local extraordinario. Invitamos a Ana, una mecánica de Detroit, para que nos dé su perspectiva sobre un desafío complejo que ha intrigado a nuestro equipo. Por
Dentro, saboreaba cada palabra. Miraba a Elena, parada allí, y veía la personificación de la insignificancia. Para él, ella era un accesorio, una herramienta para su narrativa. Hizo un gesto hacia el reloj digital gigante. «Tendrás 30 minutos. Nuestros mejores ingenieros creen que la falla está en el sistema de inyección de plasma, una pieza de tecnología increíblemente sofisticada. Si puedes al menos diagnosticar la raíz del problema, demostrarás que el talento puede, de hecho, surgir de los lugares más inesperados». La trampa estaba montada con perfección. Al mencionar el sistema de inyección, sutilmente la desviaba hacia el camino equivocado, el mismo que su equipo había seguido durante semanas, asegurando que su tiempo se agotara en una búsqueda inútil. Elena apenas escuchó el discurso condescendiente de Ricardo. Su voz era solo una frecuencia distante, un ruido de fondo que su cerebro filtraba automáticamente mientras procesaba los datos realmente importantes. Todo su ser estaba concentrado en el motor. Mientras el CEO hablaba, sus ojos recorrían las líneas de la máquina, notando las soldaduras gruesas donde debería haber una junta perfecta, la ligera asimetría en el revestimiento de la cámara de combustión, una alteración que ahorraría algunos kilos de material, pero que crearía un punto de estrés catastrófico. Comenzó a caminar hacia el escenario, su movimiento tan deliberado y sin prisa que silenció algunos murmullos en la multitud. En su mente no solo veía metal y cables, veía el fantasma de su ex prometido. Reconocía su firma, su tendencia a tomar atajos, la preferencia por la solución más barata en lugar de la más estable. La falla no estaba en el sistema de inyección de plasma. Eso era un señuelo para tontos. La falla era más profunda, una corrupción fundamental del diseño original. Una mentira contada en ingeniería, y sabía exactamente dónde encontrarla. El reloj gigante comenzó la cuenta regresiva de 30 minutos, el resplandor rojo de Mindoster, los números reflejándose en los rostros de la audiencia. Ricardo cruzó los brazos, un gesto de pura soberanía. Elena, sin embargo, parecía indiferente al drama. Uno de los ingenieros de Sterling, sudando frío, le extendió un maletín de herramientas de última generación, pero ella lo ignoró por completo. En cambio, sacó del bolsillo de su abrigo un pequeño multímetro y una linterna de inspección, herramientas gastadas por el uso que parecían extensiones de sus propias manos. El mundo para ella se había encogido al diámetro de esa máquina. El olor a ozono y metal caliente era más real que cualquier sonido. No miró el sistema de inyección de plasma. En su lugar, su primer toque fue en una tubería de refrigeración en la base del motor, un lugar que nadie había considerado importante. Cerró los ojos por un segundo, y el narrador dentro de su cabeza describiría lo que sentía. Una vibración casi imperceptible, una resonancia errónea que para ella era tan disonante como una nota equivocada en una sinfonía. Ricardo la observaba con un desprecio divertido, pensando que ella solo estaba haciendo un show, perdida y sin saber por dónde empezar. Se movió con una economía de movimientos que rozaba la indiferencia. Mientras los ingenieros de Sterling habían pasado semanas conectando diagnósticos complejos al sistema principal, Elena se concentraba en una junta secundaria casi escondida detrás de una placa de protección. Usó la punta de un destornillador de su bolsillo para forzar una pequeña abertura, insertando su linterna. En su mente la imagen era clara y devastadora. No era una falla de software o un error de calibración. Era mucho más simple y mucho más deshonesto. Era un sello de cerámica en el regulador de flujo del refrigerante. Podía ver la microfisura fina como un cabello, un defecto clásico de cuando se utiliza una aleación de tungsteno de bajo grado para ahorrar costos. El calor haría que la fisura se expandiera, liberando una cantidad mínima de refrigerante,
que bajo presión total causaría un sobrecalentamiento en cascada y la explosión del motor. Era la firma de la codicia, la marca de su traidor. Después de menos de 4 minutos, se enderezó, apagó la linterna y miró a la multitud, no con triunfo, sino con una calma aterradora. El reloj digital marcaba 26 minutos restantes, una cuenta regresiva que ahora parecía absurda. Un silencio denso cayó sobre la multitud mientras Elena se alejaba del motor. Sus ojos, antes enfocados en la máquina, ahora barrían los rostros frente a ella, pasando por los periodistas boquiabiertos, los ingenieros pálidos y finalmente posándose en Ricardo Sterling. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de irritación y confusión. Abrió la boca para hablar, tal vez para declarar que el tiempo se había agotado o para descalificarla, pero su voz sonó primero, calma y cortante, sin necesidad de un micrófono. El problema no está en el inyector de plasma. La frase, tan simple y directa, llevaba el peso de una sentencia. Dentro de ella, Elena no sentía el calor de la venganza, sentía una claridad fría, la sensación de un hueso roto que finalmente se coloca en su lugar. Estaba realineando su propia historia, allí, frente a todos. Cada segundo de silencio que siguió fue un clavo en el ataúd de la narrativa que Ricardo había construido. Antes de que alguien pudiera procesar la información, caminó hacia el terminal de control junto a un gran monitor que mostraba los esquemas del motor. Con una agilidad que sorprendió al equipo técnico, sus dedos danzaron sobre el teclado, ignorando la interfaz de usuario y accediendo al directorio raíz del sistema con un comando directo. En segundos, aisló el diagrama del sistema de refrigeración. La multitud se inclinó hacia adelante, tratando de entender. «La falla catastrófica inminente», continuó ella, su voz ahora amplificada por el micrófono del podio que recogió, «es una microfisura en el sello cerámico del regulador de flujo terciario. Es un defecto de material». Señaló un punto insignificante en el esquema. «Están usando una aleación de tungsteno de grado industrial cuando la especificación mínima para esta tasa de compresión térmica es de grado aeroespacial». Hizo una pausa y se giró para mirar a Ricardo directamente. «Es un atajo para ahorrar dinero. La firma de un ladrón, no de un ingeniero». El insulto alcanzó su objetivo. Luego se giró hacia la cámara más cercana. «Y lo sé porque fui yo quien diseñó este motor. Mi nombre es doctora Elena Martínez». Por una fracción de segundo, el nombre flotó en el aire, sin significado para la mayoría. Pero para 2 periodistas veteranos de publicaciones aeroespaciales y el ingeniero jefe de Ricardo, el nombre Elena Martínez fue como un rayo. Un murmullo recorrió a la multitud mientras los más informados comenzaban a teclear frenéticamente en sus celulares, las piezas del rompecabezas encajando en sus mentes. La historia de la genial prodigio de la NASA, la estrella en ascenso que desapareció en la desgracia después de una acusación de espionaje corporativo hace 5 años, era ella. La historia dejó de ser sobre un fracaso de relaciones públicas y se convirtió en el redescubrimiento de una figura casi mítica. Dentro de la cabeza de Ricardo Sterling, el mundo se transformó en ruido blanco y pánico. El nombre. Ese nombre que sus abogados aseguraron que estaba enterrado para siempre. Sintió el suelo bajo sus pies. La base de su imperio, construido sobre la genialidad robada de ella, desintegrarse. Su primera reacción fue un impulso violento de gritar, de llamar a seguridad, de arrastrarla hacia afuera como una loca, pero no podía. La prueba que ella presentó era irrefutable, y podía ver la verdad propagándose como fuego en los ojos de los especialistas presentes. Elena, por su parte, parecía la única persona tranquila en medio del caos que había sembrado. Ignoró a Ricardo, tratándolo como una pieza irrelevante en el tablero.
Enfoque ya no era él, sino algo mucho más grande. Caminó de regreso al motor, el objeto de su ruina y ahora de su vindicación, y posó la mano sobre el metal frío. Su voz, cuando habló de nuevo, no contenía rastros de venganza, sino el tono medido de una educadora. En su forma original, dijo ella dirigiéndose a las cámaras y a través de ellas a toda su industria, este proyecto era sobre superar límites con seguridad. Era una promesa de eficiencia e integridad. Luego miró directamente a la equipo de ingeniería de Sterling, cuyos rostros estaban pálidos de shock y vergüenza. Ustedes son los guardianes de la física y la verdad, pero se les pidió que persiguieran un fantasma, que arreglaran un problema que era solo el síntoma, porque la enfermedad, el fraude en el corazón de este diseño, era demasiado lucrativa para ser curada. Fueron engañados tanto como el público. Hizo un gesto amplio, abarcándose a ella misma y al escenario extraño. Esta mañana yo era Ana, la bibliotecaria, una funcionaria pública con un salario modesto, sin credenciales prestigiosas colgadas en la pared, sin un historial de publicaciones recientes. A los ojos del señor Sterling y del mundo que él representa, yo era una nadie. Ni siquiera se molestó en mirarlo. Su irrelevancia era el mayor insulto. Él me arrastró a este escenario para probar un punto, que solo su equipo de élite, sus grandes nombres, podían dominar la alta tecnología. Quería usarme para humillar la idea de que el talento puede existir fuera de sus costosos laboratorios y salas de juntas. Dentro de Elena, estas palabras no eran un discurso ensayado, sino la destilación de 5 años de observación silenciosa. Ella vio el brillo de inteligencia en los ojos de los adolescentes que frecuentaban la biblioteca, la ingenio de los mecánicos de barrio en Detroit. Aprendió de la manera más difícil que el genio no era un sello otorgado por una institución, sino una llama que ardía en lugares inesperados, a menudo en los más callados. Con su lección sobre integridad y talento ahora flotando en el aire, volvió a mirar al motor, como si recordara una tarea final y mundana. El reloj aún marcaba más de 20 minutos. Se inclinó nuevamente sobre la abertura que había expuesto. La multitud contuvo la respiración, esperando un procedimiento complejo, una demostración de fuerza técnica. En su lugar, la acción fue casi anticlimática en su simplicidad. Con unos alicates de su herramienta multifunción, agarró el pin del actuador de la válvula defectuosa y con un movimiento firme y preciso, lo giró 90 grados, bloqueándolo en una posición de seguridad manual que eludía el sello agrietado. Inmediatamente, un zumbido de error en el panel de control se silenció y una pequeña luz de estado cambió de roja a verde. Un suspiro colectivo recorrió el hangar. Ella limpió una mancha de grasa en los dedos. «Ya no va a explotar», dijo ella, su voz nuevamente calmada. «Pero la reparación real es tirar este proyecto a la basura y comenzar de nuevo, con honestidad». Y luego, sin esperar respuesta, sin exigir justicia o dinero, guardó sus herramientas en el bolsillo, dio la espalda a la escena y comenzó a caminar fuera del hangar, dejando atrás un imperio en ruinas y una industria en un atónito silencio. Nadie la siguió. Durante un largo momento, el único sonido en el hangar fue el zumbido del motor ahora estable y el clic frenético de las cámaras. Los periodistas, que habían venido a documentar una humillación, ahora se veían en la primera línea del mayor giro de la industria aeroespacial en una década. Ricardo Sterling permanecía inmóvil en el escenario, una estatua con traje caro. Para el mundo exterior, parecía chocado, pero por dentro, su universo personal se estaba desintegrando. La mente que antes se ocupaba de proyecciones de ganancias y manipulación del mercado, ahora era un vacío ensordecedor. Él veía las espaldas de Elena alejarse no como una persona, sino como la personificación de su fraude.
de su éxito robado, dándole la espalda y disolviéndose en la luz del día. La arrogancia que era su combustible, su propia fuerza vital, había sido drenada, dejándolo atrás solo con un miedo vacío y gelado. Ya no era el rey en su castillo, solo era un hombre desnudo en medio de un escenario, con todos sus secretos expuestos bajo los reflectores que él mismo había convocado. Mientras el caos comenzaba a burbujear detrás de ella, Elena caminaba. Con cada paso que la alejaba del hangar, el ruido disminuía, reemplazado por los sonidos mundanos de un día de semana en Detroit. El ruido del tráfico, el susurro de las hojas en un árbol, el grito distante de un niño. Ella esperaba sentir una ola de euforia, el dulce sabor de la venganza, o al menos un estruendoso alivio. En su lugar, lo que sentía era una quietud profunda, un vacío, pero no era un vacío de pérdida, era un vacío de espacio liberado. Durante 5 años, la injusticia y el dolor de la traición habían ocupado un territorio inmenso en su alma, una presencia constante y pesada. Ahora, ese espacio estaba simplemente limpio. Por primera vez en mucho tiempo, ella no era la doctora Martínez, la leyenda caída, ni Ana, la fugitiva. Solo era Elena. Y en este regreso a su vida simple, no había sensación de derrota ni refugio, sino la fuerza tranquila de una elección consciente. Ella no estaba huyendo de algo, estaba caminando hacia ella misma. De vuelta al hangar, la parálisis inicial dio paso a un movimiento frenético. Mientras los periodistas se apretujaban para obtener el mejor ángulo del motor, ahora silencioso, y del CEO en ruinas, el equipo de ingeniería de Sterling permaneció agrupado, como si estuvieran en una isla. El ingeniero jefe, un hombre de cabello canoso que había dedicado 20 años de su vida a esa empresa, sentía una vergüenza que quemaba más que cualquier fallo público. La humillación no venía de haber sido superado, venía de su propia ceguera. Habían seguido los procedimientos, confiado en los datos proporcionados y se habían perdido en complejidades innecesarias, mientras la verdad era una falla simple y burda. Pero bajo la vergüenza, sin embargo, comenzaba a brotar una semilla de admiración. Él no había sido testigo solo de una corrección técnica, sino de una demostración de pura maestría e integridad. Elena Martínez no usó equipos de millones de dólares, solo su conocimiento bruto y un coraje que sabía que no poseía. Miró a sus ingenieros más jóvenes, que parecían completamente imperdidos, y entendió que su carrera acababa de ser redefinida. La lección que recibieron no estaba en ningún manual de la empresa. Cuando Elena empujó la pesada puerta de roble de la biblioteca, el silencio la acogió como un viejo amigo. El aire olía a polvo, pegamento de libros y el paso lento del tiempo. Un contraste llamativo con el olor a ozono y pánico que ella había dejado atrás. Una señora mayor, en una de las mesas de lectura, levantó los ojos, con una expresión de ligera irritación por la breve perturbación, pero su rostro no mostró reconocimiento alguno. Para el mundo dentro de esas paredes, nada había cambiado. Ella era Ana, la bibliotecaria, regresando de su hora de almuerzo. Ese anonimato, que durante tanto tiempo le pareció una celda, ahora se revelaba como la fortaleza más segura que podría desear. Caminó hasta el mostrador de recepción, su puesto, y pasó la mano por la madera lisa y desgastada. El mundo afuera estaba ardiendo con la historia que ella acababa de reescribir, pero aquí dentro todo estaba en paz. No sentía la menor necesidad de encender una computadora y ver las noticias. La verdadera batalla no fue contra Ricardo Sterling, sino contra su propio silencio, y esa batalla la había ganado. Colocó el delantal nuevamente, el gesto familiar ayudándola a anclarse en la realidad pacífica de su presente. El mundo afuera podría estar ardiendo, pero aquí dentro
Un libro necesitaba ser catalogado. Fue en ese momento de normalidad deliberadamente construida que el teléfono del mostrador sonó, su sonido estridente cortando el silencio reverente de la biblioteca. Martha, su supervisora de cabello blanco, atendió con la eficiencia de siempre. Biblioteca Pública de Detroit. ¿En qué puedo ayudar? Hubo una pausa. Elena vio a Martha fruncir el ceño, una expresión de completa perplejidad. Cubrió el micrófono con la mano. Ana, es para ti. Dijo que es un director de la NASA. La frase cayó en el ambiente silencioso con el peso de un objeto de otro planeta. Por un instante, el corazón de Elena disparó, un eco fantasma de su antigua vida. ¿Miedo? No. Era la extrañeza de ver sus dos mundos, el escondido y el olvidado, colisionando de forma tan abrupta sobre el mostrador de devoluciones. Martha la miraba como si la viera por primera vez. La confusión en sus ojos era total. Con la mano firme, Elena tomó el teléfono. La vacilación duró solo un segundo. «Aquí, Elena», dijo ella, y la afirmación de su identidad ahora sonaba simplemente como un hecho, despojada de la carga dramática que había tenido en el hangar. La voz del otro lado era de Mark, su antiguo mentor en la NASA, un hombre cuya inteligencia solo era superada por su decencia. No habló sobre el escándalo, sobre Sterling o sobre venganza. Su voz era cálida, llena de un respeto que ella no escuchaba desde hace años. «Lo vimos, Elena. Solo quería que supieras, nunca creímos en nada de eso». Las palabras fueron un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que seguía, abierta. Luego hizo una oferta que no esperaba. No era sobre volver a su antiguo cargo. Era sobre un nuevo proyecto, un pequeño grupo de investigación teórica, sin fines comerciales, para explorar la propulsión de campo, sin plazos, sin presión de la Junta. Solo una pizarra blanca y las mentes más brillantes. La puerta siempre está abierta, Elena, sí y cuando lo desees. Para la ingeniera, no para la celebridad. Ella escuchó, y por primera vez en ese día, una sonrisa genuina y ligera tocó sus labios. No dijo sí ni no. Simplemente, «Gracias, Mark. Lo pensaré». Elena colgó el teléfono y lo devolvió a la base. El silencio que se instaló después era diferente, más pesado, cargado de 5 años de preguntas no hechas. Martha, su supervisora, la miraba, la confusión dando paso a una curiosidad gentil y vacilante. Rodeó el mostrador y se detuvo junto a Elena, su voz apenas un susurro. «Ana», o debería decir Elena, «Dios mío, niña, ¿quién eres realmente?» La pregunta carecía de acusación. Era una solicitud sincera para entender. Elena miró el rostro amable de la mujer que le había dado refugio sin exigir jamás una explicación, y supo que le debía un fragmento de la verdad. «Solía ser ingeniera», dijo Elena, su voz suave. «Pasé por algunos problemas hace mucho tiempo y necesitaba un lugar tranquilo para encontrarme». La simplicidad de la frase contenía un océano de dolor, pero era la verdad más pura. Era su historia, despojada del drama que el mundo ahora consumía. Martha, por su parte, no necesitaba los detalles. Veía a la misma persona tranquila y confiable que conocía, solo con una capa de profundidad que nunca sospechó. Puso una mano sobre el brazo de Elena, un gesto de solidaridad. «Bueno, este lugar tranquilo sigue siendo tuyo, querida, por el tiempo que necesites». Esa simple aceptación, en ese momento, valió más que cualquier titular. Mientras tanto, más allá de las paredes de la biblioteca, el mundo que ella había incendiado estaba en plena combustión. El nombre, Doctora Elena Martínez, parpadeaba en rojo en los pies de página de todos los canales de noticias. Las acciones de Sterling Aerospace caían en picado en una caída libre vertiginosa, evaporando miles de millones de valor de mercado en cuestión de horas. Abogados de ambos lados estaban en llamadas de emergencia, preparándose para una guerra legal que definiría carreras. El video del evento se convirtió
en el viral más explosivo del año, diseccionado por expertos en lenguaje corporal, analistas de negocios y comentaristas sociales. La historia lo tenía todo: la caída de un titán arrogante, la resurrección de una heroína olvidada, una narrativa de David contra Goliat para la era corporativa. Pero toda esta cacofonía, toda esta furia y especulación no penetraba el santuario de Helena. Mientras el mundo diseccionaba su pasado, ella ayudaba a un joven estudiante a encontrar un libro sobre la historia de Roma antigua. Mientras su rostro estaba estampado en todas las pantallas, ella estaba estampando fechas de devolución. El sonido del sello, un ritmo meditativo en su nueva y elegida paz. Horas más tarde, Ricardo Sterling estaba sentado en la oscuridad de su oficina en el último piso, con las luces de la ciudad de Detroit extendiéndose abajo como una alfombra de diamantes que ya no podía sentir como suya. El zumbido de su celular sobre la mesa de vidrio era incesante. Llamadas de la junta, de sus abogados, de su familia, pero no se movía. La furia inicial y el pánico helado se habían desvanecido, dejando atrás un vacío desolador. En su mente no repasaba la exposición técnica ni las acusaciones. Repasaba una y otra vez el momento en que ella le dio la espalda. Fue en ese instante cuando entendió la profundidad de su derrota. Ella no vino por venganza, porque eso lo habría puesto en el centro de su historia. No vino por dinero, lo que la habría convertido en una jugadora en su juego. Ella vino solo para corregir un error, para reclamar una verdad. Y una vez que la verdad fue dicha, él y todo su imperio se convirtieron en algo tan insignificante para ella que no merecían ni una mirada más. Esa indiferencia fue el golpe final, una anulación de su propia existencia. No fue derrotado, fue borrado. El día de trabajo en la biblioteca llegó a su fin. Helena cerró la puerta principal. El sonido del cerrojo encajando en su lugar resonó en la calle silenciosa. Se detuvo en los escalones por un momento, el aire fresco de la noche envolviéndola. Arriba, un avión cortaba el cielo, sus luces parpadeando contra el crepúsculo. Durante años, esta visión traía una punzada de dolor, un recordatorio de un mundo que le había sido robado. Pero esa noche no hubo dolor, solo era un avión, una hermosa máquina haciendo su trabajo. Pensó en la oferta de Mark, el proyecto de investigación, la pizarra blanca, la búsqueda del conocimiento por sí misma. Una chispa de alegría intelectual, una sensación que pensaba muerta, se encendió dentro de ella. Pero también pensó en Marta, en su lealtad silenciosa y en el rostro del estudiante cuyo interés por la ciencia había alentado esa tarde. Y entonces se dio cuenta de la verdad más liberadora de todas. No necesitaba elegir. Ya no. Su vida ya no era un camino único del cual había sido expulsada. Era un campo abierto, lleno de posibilidades que podían coexistir. La paz de la biblioteca y la pasión por la ingeniería ya no eran enemigas. Por primera vez, era libre. Una semana después, el nombre de Ricardo Sterling ya había convertido en una anécdota en la industria, una advertencia sobre la arrogancia. La empresa que él construyó estaba siendo desmembrada por investigaciones federales y demandas judiciales. Pero para David, el ex jefe de ingeniería, el colapso corporativo era solo un ruido de fondo. Había renunciado al día siguiente del evento junto con otros 3 ingenieros senior. Ahora, en su taller de casa, rodeado por sus propias herramientas, se sentía más ingeniero que en cualquier momento de la última década. En su monitor estudiaba los esquemas originales del motor de Helena, que se habían filtrado anónimamente en línea. Era como mirar una obra de arte. Cada línea, cada curva, tenía un propósito, una elegancia que la versión de Sterling había brutalizado en nombre de la economía. La demostración de Helena no solo lo había humillado, lo había despertado.
Se dio cuenta de que había pasado años sirviendo a hojas de costos, no a las leyes de la física. La lección de 10 minutos de ella valió más que toda su carrera. Tomó un lápiz y comenzó a esbozar, no para un cliente o un jefe, sino por el simple placer de resolver un problema de la manera correcta. En el mismo día, Elena estaba sentada en una mesa en la parte trasera de la biblioteca durante su descanso, con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana alta. El frenesí de los medios se había calmado, como siempre ocurre, en busca de una nueva tragedia o triunfo. El mundo que quería convertirla en un símbolo, ya sea de venganza o superación, ya estaba perdiendo interés. Un pequeño montón de cartas, enviadas desde varios medios de comunicación, estaba sobre la mesa de Marta. Eran ofertas de trabajo, propuestas de libros, solicitudes de entrevistas. Elena no leyó ninguna. Para ella eran solo árboles que habían sido talados en vano. En una servilleta no dibujaba diagramas de propulsión, sino patrones geométricos complejos y hermosos. Su mente finalmente libre para jugar. La invitación de Mark aún resonaba en su mente, una posibilidad cálida y reconfortante para el futuro, pero no había prisa. Había encontrado un equilibrio que nunca pensó posible, la paz de una vida simple y la libertad de un intelecto sin ataduras. Ya no se escondía del mundo, simplemente estaba eligiendo qué parte pequeña de él quería habitar. El mundo, en su mayoría, siguió sin entender. En una pantalla de televisión en la sala de espera de un aeropuerto, un panel de especialistas debatía el caso Martínez. Un analista financiero, con el rostro contorsionado por la incredulidad, cuestionaba por qué ella no había interpuesto una demanda multimillonaria. Tenía toda la palanca. Podría haber tomado el control de lo que quedaba de Sterling. Podría haber construido su propio imperio a partir de las cenizas. Una psicóloga teorizaba que la negativa de Elena a capitalizar su victoria era señal de un trauma profundo, una huida de la presión que la fama y la fortuna traería. Hablaban de poder, de dinero, de estrategia. El narrador omnisciente veía la ironía suprema. No podían comprender la simplicidad de su motivación. La idea de que alguien pudiera librar una batalla tan monumental solo por la verdad, y una vez conquistada, simplemente desear la paz, era un concepto tan extraño a su lógica que ni siquiera lo consideraban como una posibilidad. Para ellos, ella era una jugadora que había inexplicablemente abandonado el juego en el momento de la victoria, sin darse cuenta de que nunca estuvo jugando su juego. Vuelta a la tranquilidad de la biblioteca, la validación que importaba llegó de una forma mucho más silenciosa. El joven estudiante que ella había ayudado semanas antes se acercó a su mesa. Algo tímido. Sostenía un libro de tapa gastada, una biografía de Carl Sagan. «Vi en internet sobre usted», dijo el chico con la voz baja. «Pensé que entendería esto». Le empujó el libro hacia ella. «Es sobre cómo mirar hacia arriba es más importante que mirar a los lados». Elena tomó el libro, sintiendo el peso del papel y las palabras. Miró el rostro joven y serio del estudiante y vio allí no a un fanático, sino a un compañero de viaje, alguien que también estaba cautivado por el cosmos. En ese reconocimiento silencioso, en ese gesto simple, sintió un impacto más profundo que cualquier titular o oferta de trabajo. La venganza no era el legado. La caída de Ricardo no era el legado. El legado era ese momento, la transferencia de una chispa, la certeza de que la curiosidad que la movía seguiría viviendo en otros. Una sonrisa genuina, la primera sin ninguna sombra de su pasado, iluminó su rostro. Los meses que siguieron se desarrollaron con un ritmo suave y predecible. La historia de Elena Martínez se convirtió en una leyenda corporativa, un artículo en enciclopedias online, pero la mujer en el centro de todo vivía días de una simplicidad casi monástica.
Continuó su trabajo en la biblioteca, encontrando satisfacción en el acto de conectar a una persona con un libro, una mente con una idea. Las ofertas de trabajo dejaron de llegar. El mundo, con su memoria corta, siguió adelante. Para Elena, la vida se convirtió en una colección de pequeños momentos de paz. El calor del té en sus manos en una mañana fría, la lógica perfecta de un sistema de catalogación, la conversación ocasional con Marta sobre el jardín que ella cuidaba. La invitación de Mark y la NASA seguía en su mente no como una meta a alcanzar, sino como una prueba de que la puerta a su antiguo mundo no estaba cerrada, solo que ya no sentía la necesidad de abrirla. Había conquistado algo mucho más raro que la venganza o la fortuna, una satisfacción genuina, una vida construida en sus propios términos, lejos de los ojos del mundo. Una noche, meses después, en el apogeo del invierno, Elena estaba cerrando la biblioteca. La nieve caía suavemente, amortiguando los sonidos de la ciudad y cubriendo la calle con un manto blanco y limpio. Mientras se giraba para irse a casa, un coche negro, sin identificación, se detuvo silenciosamente junto a la acera. La ventana trasera bajó, revelando solo una silueta en la oscuridad del interior. Una mano enguantada extendió un sobre marrón, grueso y sellado. No hubo palabras, ni sonido del pasajero. Elena miró el sobre, luego la oscuridad dentro del coche. Su rostro no registró miedo ni sorpresa, solo una calma observadora. ¿Quién era? ¿Un abogado con una oferta final? ¿Una citación del gobierno? ¿Un último contacto del mundo que había dejado atrás? No extendió la mano para tomarlo. En cambio, hizo un leve, casi imperceptible, gesto negativo con la cabeza. La mano se retiró dentro del coche, la ventana subió sin ruido y el vehículo se alejó, desapareciendo en la noche nevada tan silenciosamente como había llegado. Elena ajustó su bufanda contra el frío y continuó su camino hacia casa, dejando el sobre y su contenido desconocido en el reino de las posibilidades no exploradas.